Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy venimos a presentarles una breve explicación acerca del gravímetro de Thyssen. Mi grupo está conformado por Cristian Alejandro Solarte, Lina Zúñiga y quien les habla Daniel Gembuel. Bueno, antes de adentrarnos dentro de especificar qué es el gravímetro de Thyssen, su funcionamiento y sus diferentes características, debemos empezar hablando acerca de qué es la gravimetría, o bueno, qué es esta técnica. Pues nosotros debemos empezar diciendo de que el objetivo principal de los estudios de gravimetría es medir la atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre un cuerpo de masa determinada. Obviamente hay que tener en cuenta de que la Tierra no es una esfera perfecta y no está en reposo ni es homogénea. Esta tiene, bueno, está sometida a movimientos de lo que son rotación y de traslación, por lo que pues obviamente la fuerza de gravedad no se va a ejercer de forma constante, es decir, esta va a ser variable. Y por eso pues es como el abrebocas y el principio de decir de que vamos a estudiar la variación de esa gravedad o por medio de este gravímetro de Thyssen vamos a determinar esas variaciones. Bueno, por tanto, pues las medidas gravimétricas en exploración son prácticamente la representación de de las anomalías en las que la densidad de los diferentes tipos de rocas, sedimentos no consolidados, areniscas, sal, gema, calizas, granito, etcétera, están presentadas. Bueno, vamos a hablar y empezar a decir de qué es un gravímetro. Debemos decir de que es una representación esquemática. El instrumento consta de una masa metálica que es suspendida de un resorte supersensible, registra la elongación del resorte debido a la atracción producida por lo denso de la masa de las rocas subterráneas. Las medidas son anotadas y posteriormente se confeccionan mapas que representan la configuración lograda. Bueno, como podemos ver aquí en la imagen, nos representa de que el muelle se estira según la gravedad aumenta. Es decir, de que prácticamente va a presentar una elongación positiva a partir de una masa positiva si la gravedad aumenta. Y pues en caso de disminuir, pues este se va a contraer. Eh, ¿Qué más podemos decir de esto? Pues de que la unidad gravimétrica terrestre se va a dar en honor a Galileo Galilei y pues la unidad es el gal y esta se expresa en centímetros sobre segundo cuadrado. Puede ser expresado en sus múltiplos como el miligal o el microgal. El gravímetro eh, de los tipos de balanza, de torsión y de péndulo se empezó a utilizar en la industria petrolera a principios del siglo XX para la detección de domos salinos, de fallas e intrusiones, estructuras de tipo anticlinal y rumbo a lo que es la construcción de estructuras, prácticamente a las obras civiles. Ahorita ya nos vamos a adentrar acerca de lo que es el gravímetro de Thyssen, que este gravímetro del tipo inestable se constituye de una barra con su peso suspendido en uno de sus extremos, un resorte suspendido en uno de sus extremos, un resorte formado el otro extremo y de un peso auxiliar situado encima del eje de rotación de la barra. Prácticamente es la explicación de esta imagen que podemos ver aquí, que es el principio de funcionamiento de un gravímetro inestable Thyssen. Pues el gravímetro Thyssen también es conocido como gravímetro de resorte, porque pues funciona bajo este principio, el cual ahorita mi compañera Lina les va a explicar, que es un instrumento utilizado para medir las variaciones de la aceleración gravitacional en diferentes lugares de la superficie terrestre. Opera según el principio de comparar el peso de una masa en diferentes ubicaciones, donde la aceleración gravitacional puede variar debido a los factores como la topografía, bien sea las variaciones de la densidad del subsuelo, y pues prácticamente voy a explicarles de manera simplificada cómo funciona. Pues son llamados también astáticos o gravímetros estáticos que constan de una masa M, como pueden ver aquí con el cursor, que está suspendida inestablemente de un muelle
o de manera que pues para un determinado de valor de G, M está en posición de equilibrio. Si podemos ver aquí, esta posición, antes de moverse, está en posición de equilibrio. Con un pequeño cambio en la gravedad, es decir, ya el gravímetro haciendo su función, M abandona su posición de equilibrio, de manera que pequeños cambios en la gravedad se producen desplazamientos relativamente grandes del muelle. Es decir, un pequeño cambio puede generar la elongación bastante grande de esto, como se puede ver aquí, y como se puede ver el desplazamiento de las distintas masas. Bueno, como partes tenemos que, primero que todo, el gravímetro Tyson es un tipo de gravímetro de resorte, como nombró nuestro compañero. Y también, pues, se puede decir que se utiliza para medir la gravedad local con alta precisión. Las partes principales del gravímetro Tyson son, como podemos mirar aquí, que tiene una masa que cuelga de ese resorte y que se mueve según, pues, la forma gravitatoria que actúa sobre ella. También tenemos un sistema óptico, más o menos aquí podemos mirar que mira que ahí dice que es el telescopio con retículo, que se proyecta la imagen de la masa sobre una escala graduada y permite leer el desplazamiento del resorte. También como otra parte tenemos que tiene un sistema de compensación. ¿En qué consiste este sistema? Pues tiene un electroimán y un potenciómetro que mantienen la masa en una posición fija y miden la corriente eléctrica necesaria para ello. También cuenta con un sistema de control que regula el funcionamiento del electroimán y del potenciómetro, como dije antes, y este muestra el valor de la gravedad en una pantalla digital. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver otra imagen de las partes las cuales les acabo de nombrar con sus especificaciones. Bueno, ahora les voy a hablar del funcionamiento del gravímetro de Tyson. Bueno, en principio básico, como decía mi compañero anteriormente, el gravímetro Tyson se basa en el principio fundamental de que el peso de un objeto es directamente proporcional a la aceleración gravitacional que aplica sobre él. Pues en otras palabras, sería fuerza igual a m por g, donde m es la masa y g es la aceleración gravitacional local. El sistema de masa resorte. Bueno, aquí el gravímetro consiste en una masa con un peso conocido unida a un resorte. El resorte está diseñado para ser sensible a las variaciones de la aceleración gravitacional. La calibración inicial. Bueno, entonces pues para utilizar este gravímetro Tyson es necesario calibrarlo en una ubicación con una aceleración gravitacional conocida. Generalmente un sitio de referencia con un valor de gravedad estable y pues bien documentado. Esta calibración proporciona un punto de referencia para las mediciones. En el proceso de medición, el gravímetro se lleva a un lugar donde es necesario medir la aceleración gravitacional. Este instrumento pues, se coloca en posición vertical y se permite que el sistema masa-resorte alcance un estado de equilibrio. La fuerza gravitacional que actúa sobre la masa hace que ésta se estire o estire o comprima el resorte. Todo eso pues se hace dependiendo de la aceleración gravitacional local. Por ejemplo, si la aceleración gravitacional es más fuerte que en el sitio de referencia,
el resorte se comprime. Pero si es más débil, el resorte se estira. Bueno, lectura y registro. Bueno, en el cambio en la longitud del resorte se mide y se registra con una variación relativa en la aceleración gravitacional en comparación con el sitio de referencia. En cambio, bueno, este cambio generalmente se registra en unidades como microgal, donde un microgal equivale a una millonésima parte de un gal. Y un gal es la unidad de aceleración debida a la gravedad. Análisis de datos. Bueno, los datos registrados del gravímetro se pueden analizar más a fondo para trazar variaciones en la aceleración gravitacional en una región. Bueno, esta información se puede utilizar para estudiar estructuras geológicas, em, variaciones de densidad del subsuelo e incluso pues puede ayudar en la exploración minera, el monitoreo ambiental y pues otras investigaciones científicas. Bien, como desafíos y limitaciones en la medición de la gravedad con el gravímetro Tyson, tenemos que se pueden producir interferencias ambientales, calibración y mantenimiento y limitaciones tecnológicas. Dentro de las interferencias ambientales, tenemos que como algunas pueden ser como las mareas, las variaciones climáticas y las mediciones y también puede ser la topografía que pueden afectar a las mediciones gravimétricas. Respecto a la calibración y mantenimiento, pues si la calibración y el mantenimiento adecuados del gravímetro Tyson, pues se deben garantizar pues mediciones muy precisas y confiables. Eh, en cuanto a las limitaciones tecnológicas, este instrumento, esta herramienta, explora las limitaciones tecnológicas actuales en la medición de la gravedad y cómo los científicos están abordando estos desafíos para mejorar aún más la precisión y resolución. Bien, continuando con los desafíos y limitaciones, tenemos que la medición de la gravedad con el gravímetro Tyson es un proceso que implica varios desafíos y limitaciones, tanto técnicos como ambientales, y algunos de estos son, tenemos que el gravímetro Tyson es un instrumento de lectura relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita ser calibrado en una estación de referencia con un valor conocido y exacto de la gravedad. Y luego, pues, transportarlo al lugar donde se desea realizar la medición. También el gravímetro Tyson es sensible a las vibraciones externas. ¿Qué quiere decir esto? Pues supongamos que el ruido, el viento, el tráfico o los movimientos sísmicos, estos pueden generar o causar algunas oscilaciones en el resorte y afectar la precisión de la lectura. Nosotros podríamos evitar esto requiriendo de un aislamiento vibratorio y un procesamiento de señal. Como tercer ítem tenemos que el gravímetro Tyson también es sensible a los cambios de temperatura, presión y humedad, que estas pueden alterar las propiedades del resorte, la masa o del sistema óptico, por dichas propiedades que acabo de mencionar. En cuanto a esto, para compensar estos efectos, es necesario, se necesita un sistema de control térmico y una corrección de los datos. Como siguiente ítem tenemos que el gravímetro Tyson tiene una resolución limitada, lo cual esta depende
depende de la escala graduada y de la precisión del sistema óptico. Esa resolución típica, este instrumento es de 0.01 megagales, lo que puede ser suficiente para detectar pequeñas variaciones de la gravedad causadas por estructuras geológicas sutiles geológicas sutiles o profundas. También el gravímetro Tyson requiere un tiempo considerable para realizar una lectura, que esta pueden variar entre unos minutos y varias horas, dependiendo de las condiciones ambientales y del sistema de precisión deseado, lo cual limita el número de mediciones que se pueden realizar en un día y la extensión del área que se puede cubrir. Siguiente, por favor. También, uy, no veo. El gravímetro Tyson es un instrumento que se utiliza para medir la gravedad local con alta precisión. Este instrumento tiene varias aplicaciones en la ingeniería civil, como el el estudio, el estudio del subsuelo y detección de anomalías gravimétricas, control de la estabilidad de edificios, presas, puentes y otras obras civiles. También sirven a determinación de la densidad y el peso específico de los materiales utilizados en la construcción y algunos cálculos del centro de gravedad y al momento de inercia en las estructuras. En cuanto al estudio del subsuelo y detección de anomalías, estos se pueden indicar, estos pueden indicar la presencia de estructuras geológicas de interés. Pueden ser como fallas, fracturas, cavidades o depósitos minerales o hidrocarburos. En el control de estabilidad de edificios, presas, puentes y obras civiles, mediante de la medición de los cambios de gravedad causados por el asentamiento, perdón, o la deformación de los cimientos. En cuanto a la determinación de la densidad y el peso específico de los materiales utilizados en la construcción, pues estarían como el hormigón o el acero o la madera. Y por último, lo del cálculo del centro de gravedad y el momento de inercia de estructuras complejas, pues ayuda en cuanto a estructuras como arcos, bóvedas o cúpulas. Bien. Algo para resaltar antes de terminar, pues es importante señalar que el gravímetro Tyson es un instrumento relativamente simple y proporciona mediciones relativas de la aceleración gravitacional. Para obtener valores de la gravedad absoluta, a menudo se requieren correcciones, comparaciones adicionales, perdón, con una red de estaciones de referencia. También los gravímetros modernos pues son más avanzados y utilizan tecnologías como la interferometría láser y la interferometría atómica para una mayor exactitud y precisión en las mediciones de la gravedad. Listo. Gracias. Eso es todo. Siendo de esta manera, pues hemos finalizado nuestra presentación y nos damos cuenta de que este es un excelente método para determinar las variaciones en la gravedad y creo que esto es todo por el día de hoy, así que muchas gracias por su atención. Gracias.